Bienvenidos a Los Footnables, un podcast de y para verdaderos hinchas del fútbol. Bienvenidos a otro episodio de Los Footnables, como siempre, con el negro y con el gordo. El día de hoy estaremos hablando de un tema un poquito subjetivo, pero que al final del día los dos consideramos que termina siendo objetivo. Y ese tema es jugadores que consideramos que estén sobrevalorados o que no sean tan buenos y los hagan ver muy buenos. Puede que los jugadores en sí sí sean buenos, sí jueguen bien fútbol, pero que se los ha mostrado en un nivel como si pues fueran lo mejor de la década, lo mejor de su equipo, etc. Entonces el primer jugador que te quiero proponer, negro, es un jugador que a mí me parece un poquito sobrevalorado y siento que esto pasa mucho con los jugadores de este país, pues de ese país, no de este país Colombia, sino de ese país, y es Rodrigo de Paul. ¿Qué opinas del rendimiento, del nivel, del peak, del prime de Rodrigo de Paul? La verdad es que se me hace un jugador muy sobrevalorado porque creo que en esa posición hay muchos otros jugadores que logran marcar una diferencia, que en realidad De Paul no veo que marque. Lo que decías al inicio, no es un jugador que uno diga es que es malísimo, es que es el peor jugador que yo he visto, no. Pero me parece que, y creo que lo que dijiste es cierto, desde que Argentina ganó el Mundial hay ciertos jugadores de esa selección o que hicieron parte de ese proceso que quedaron súper inflados como los súper jugadorazos. Como Enzo Fernández. Pero bueno, estamos hablando de Rodrigo de Paul, puedes continuar. No, Enzo lo bajo y ahí Enzo es un jugadorazo. Metería más fácil a Nico González. Nico González es uno que me parece también muy normal. Nico González, ¿quién? O sea, Nico González, random. Pero bueno. Él compró la Juventus y tal. Pero por ejemplo con De Paul me da mucha risa porque por ejemplo los argentinos, los narradores argentinos siempre son felices que el motorcito de Paul, que es que no para de correr, y pues yo te puedo decir que aquí en Colombia tenemos un montón de jugadores promedio que no paran de correr todo el partido y eso no los hace, hacer. Sí, bueno. siento que el tema de Paul es que es un jugador muy del estilo argentino en el sentido que tiene mucha garra, que se esfuerza hasta el último minuto, que es un jugador que si tiene que hacer falta sabe cuándo hacer la falta, ese tipo de cosas. Y es un jugador siempre se nota que es muy canchero, sabe mucho manejar los tiempos mentales y psicológicos del partido. Pero en un nivel técnicamente hablando, no es un jugador que pondrías de titular en ninguno de los equipos grandes. En el Atlético de Madrid para mí es titular porque es el estilo de Simeone, porque a Simeone le encanta un tipo que esté con un pitbull en el medio, un perro de casa, que esté ahí desesperado por ver a quién mochar. Pero de resto, o sea, yo estaba viendo el segundo partido, los dos partidos de Champions, de semifinales con el Real Madrid. La cantidad de pelotas que pierde De Paul es absurda. De octavos. De octavos, perdón, sí. La cantidad de pelotas que pierde es absurda. La cantidad de veces que le ganan la espalda también es impresionante. Siempre uno ve que el equipo está defendiendo hacia un lado y De Paul generalmente está llegando tarde. Entonces, lo que te digo, no se me hace un jugador malo, pero en sus inicios creo que jugaba en el Udinese. Me parece que es un jugador para un Udinese, para Betis. Un Getafe, con Betis. No se me hace un jugador como que uno diga, no. Pero lo que te digo, te pasó a varios jugadores de esa selección, después de que vos quedas campeón del mundo, como que inmediatamente la gente te cataloga como te infla. Demasiado. Y yo siento que pasa algo similar en el caso de Paul con Pablo Gaviria, con Gavi. Gavi siento que, digamos, lo que ayudó mucho, o sea, esto va a sonar tal vez un poco ilógico, pero lo que ayudó mucho a sobrevalorar tanto a Gavi fue Pedri. El hecho de que Pedri, para mí, no puede que esté hablando desde la subjetividad, pero a mí Pedri sí me parece un jugadorazo. Y siento que al entrar en un tiempo casi que simultáneo, en una época mala del Barcelona, tanto Pedri como Gavi, se asumió que los dos estaban en un nivel muy similar, cuando pues no tenían como la misma proyección técnicamente. Y siento que en Gavi lo que digo que pasa como por una situación similar
es porque Gavi es un jugador que es muy raro ver en el Barcelona y es muy de estilo de ir a pelear todas, de encararse con rivales que miden 20 centímetros más que él, de pues alegar, de insultar, de todo eso, que es muy raro ver en el Barcelona. Entonces siento que digamos como que esa garra y esa energía con la que va Gavi todas las pelotas y a todas las jugadas, lo hacen un jugador que el Barcelona quiere tener, pero que técnicamente hablando, no es un jugador muy bueno. Sí, no, y si vamos, o sea, y si vamos a hablar como de respecto a esa actitud que jugadores como Gavi o De Paul tienen, pues vos cuando piensas en tu equipo vos siempre dices, a mí me gustaría mucho tener en mi equipo gente que tenga la actitud sí, como la actitud que ellos le ponen al partido. Por ejemplo, a mí Gavi fue un jugador que se me desinfló mucho porque al principio cuando salió Pedri y después salió Gavi, lo que decís es cierto, como que Pedri ayudó a ver a Gavi mucho más potenciado. Como quien decía, uff, este medio está increíble porque es que Gavi, Pedri, los dos son buenísimos. Y claro, en el tiempo en el que Pedri estuvo lesionado mucho tiempo, un tiempo muy largo, y creo que quedaron varios partidos Gavi solo, ahí se vio en muchas ocasiones como Gavi simplemente se dedicaba a pelear y a dar patadas. Lo que dice es cierto, es raro ver un jugador así en Barcelona, pero, pero sí, a mí esos jugadores como con el ego va más rápido que su capacidad futbolística, sí, me Sí. generan controversia y inmediatamente me frenan a considerar los jugadores netamente buenos. Sí, obvio, por supuesto. Y siento que otro jugador que para mí entra en esa categoría, pero digamos que tiene más aspectos y no lo quiero por debajear tanto, es Sergio Ramos. Siento que tratando de ser lo menos subjetivo que puedo, a Sergio Ramos se lo valoró mucho porque tenía muy buena capacidad de líder, de liderazgo, Sí. de levantar al equipo. Y si bien, como se los decíamos al principio del episodio, esto no es que los jugadores no debieron jugar donde están jugando, ni no se merecen un espacio en el equipo en el que están jugando, porque por ciertas razones que hemos estado explicando a lo largo y que seguiremos explicando, están donde están, ¿sí? Y siento que ese era como el rol que Sergio Ramos sabía cumplir en su máximo esplendor en el Real Madrid, que era liderar, pero cuando digamos uno ve un compilado de jugadas puramente técnicas de defensa, a Sergio Ramos le faltaban en muchos aspectos. Tan es así que él empezó, pues Sergio Ramos empezó siendo lateral. Sergio Ramos sale Lateral. campeón del mundo con España siendo lateral derecho. Y luego fue convertido a central en el Real Madrid. Si no estoy mal, fue convertido por Mourinho al final del día. Pero sí siento que a Sergio Ramos pues siempre le faltó mucha técnica para defender. Y que no era un central que era muy alto, porque medía 1,87 creo, 1,86 mide. Y a pesar de que no es, digamos, un requisito indispensable ser alto, porque tenemos casos como pues, Carlos Puyol, pero sí siento que era muy fácil irse de Sergio Ramos y que muchas veces Sergio Ramos era más determinante ofensivamente que defensivamente. Y para mí eso es un central que es incompleto, porque un central que te aporta en los tiros de esquina y te aporta en los tiros libres digamos, es un adicional muy bueno, pero la función para la que contrataste a ese central es para defender. Y Y que él ahí muchas veces siento donde... compensaba, yo creo que él muchas veces compensaba esas falencias defensivas con agresividad. Porque mira Exactamente. que tantos partidos no hay bueno, por ejemplo, yo recuerdo en 2006, creo que fue 2006, 2005, 2006, que Ronaldinho se lo paseó en los dos clásicos, pero de una forma monumental, todavía jugando de lateral. Que el Bernabéu le Después lo aplaudió pasa a que el Ronaldinho Bernabéu en lo ese aparte, partido. partidazo. Y después entonces Sergio Ramos en 2008-2009 lo vuelven de central, le no quedaba tan expuesto como quedaba de lateral con la velocidad que le ganaba siempre la espalda, que siempre se quedaba colgado arriba. Entonces ya después de central como que compensaba también muchas veces esas falencias defensivas que no cubría bien con agresividad. Y claro, lo que te repito, cuando vos tenés en tu equipo jugador como Sergio Ramos, que bravea al rival, lo empuja, está en el piso y lo escupe, o si pasa lo muerde, o que están en un tiro de esquina y le da codazos, y si está en la última no duda en meterle un planchazo, que es lo que siempre hemos hablado de la final de la Copa América, que Carlos Cuesta debió coger al argentino No, y volarlo en que dos. por Sergio cierto, Ramos,
Paréntesis, o sea, y tengo que hacer un paréntesis ahí. Hace 2 días, no sé si tuviste la oportunidad de verlos, sale una entrevista que le hace este periodista del Madrid, Edu Aguirre, a James Rodríguez. Y sale James a decir que es que ellos, que nosotros perdimos porque nos robaron, en pocas palabras. Eh, no, ¿cómo vas a salir a decir eso en televisión pública? O sea, hubo jugadas polémicas. Había un penal que no le pitaron, si no estoy mal, es a John Córdoba. Dos penaltis, sí, concretos, pues muy. Pero fueron polémicos. O sea, no es, o sea el penal de. No me acuerdo del otro, pero el de Córdoba que le hace a McAllister es bien polémico. O sea, es una jugada de detenimiento que sí puede ser pitada penal. Pero Paso. ir hasta el final a decir que no ganaste porque te robaron es la misma mentalidad que no te deja ganar. Así es sencillo. Exactamente. Y tenés que, sí, siguiendo el paréntesis, porque sí estoy de acuerdo, o sea, pues los jugadores grandes y los equipos grandes después de perder una final no salen a culpar al árbitro, ni salen no, dicen, no nos dio, simplemente no tuvimos la grandeza suficiente para ganar, lo volveremos a intentar. Pero sí, bueno. Entonces volviendo a lo que decía, Sergio Ramos sí cumplía esa función, tanto en España como en el Real Madrid, que repito lo que decís vos, no es que yo diga, no, es que es un jugador que no merecía estar en el Real Madrid o que no merecía estar en España. No, o sea, y lo hizo muy bien, pues por eso fue que ganó todo lo que ganó. Pero ahí a que mucha gente, por ejemplo, cataloga a Sergio Ramos como uno de los grandes centrales de este siglo, pues ahí es donde a mí se me hace difícil la cosa porque pues un man que sepa dar pata y que sepa partir jugadores, Sí. pues claro, como estás rodeado, lo mismo que le pasa a Gavi, como estás rodeado de un montón de jugadores buenísimos que no te hacen ver tan mal. Tu trabajo va a resaltar, evidentemente. Resalta. Por ejemplo, yo he visto en los partidos de De Paul cuando Messi no está en la selección y de hecho no estuvo Messi, no estuvo Ibala, fue como y fue como el año antes de la Copa América, si no estoy mal, y ese equipo era paupérrimo y De Paul era uno de esos que uno veía y uno decía, por Dios, este tipo qué hace jugando en la selección de Argentina. Pero claro, cuando tenés alrededor jugadores tan buenos, pues es difícil que vos resalten tus falencias como tan marcadamente. Repito, no estoy diciendo que Sergio Ramos era malísimo y que no merecía jugar en el Real Madrid ni en la selección de España, nada, no, o sea, lo mantenía con qué, pero era más de actitud que de capacidad, la Sí, verdad. 100%. 100%. Y ahora viene un caso que a mí sí me parece curioso porque no le veo actitud, no le veo técnica, no le veo nada. No sé si fueron los ingleses o quién nos trató de vender la mentira desde hace unos 4 o 5 años que Trent Alexander-Arnold era el mejor delantero, el mejor lateral derecho del mundo. Pues, o sea, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver partidos continuamente del Liverpool, pero lo digo sin miedo a titubear, es el peor jugador del Liverpool. Por lo menos del equipo titular. El peor. Lo de Trent Alexander-Arnold es muy bueno ofensivamente. El tipo sabe cómo subir, sabe tirar centros, pero defensivamente o sea, es que ni siquiera es normal, es malo. Es malo. Es un lateral que, curiosamente, es muy rápido, pero siempre le ganan la espalda. Siempre. Es un lateral que no sabe referenciar la marca, es un lateral que no tiene nunca ni idea de cómo anticiparse a la marca. Nunca. Y muchos de los goles que le hacen al Liverpool inician por la banda de Trent Alexander-Arnold. Porque muchas veces ataca ofensivamente y ni siquiera baja. Por ahí estaba hasta sonando para el Real Madrid hace un par de años, ya no tanto. No, todavía dicen que es el Bruno del Real Madrid para pues, y me parece, es decir, o sea, con decirles que me parece mejor dejar a Lucas Vázquez. O sea, pues Lucas Vázquez por lo menos puede ser malo, pero cumple de vez en cuando. Trent Alexander-Arnold me parece... No, Lucas Vázquez se me hace malísimo. O sea, es impresionante que un jugador dure tanto en el Real Madrid siendo tan mediocre. Pero bueno, no estamos hablando Pero Lucas Vázquez es mejor que Arbeloa. ¿Y cuánto duró Arbeloa en el Real Madrid? Y si Arbeloa también era muy malo. Sino que, ¿sabes qué fue lo que infló tanto a Trent Alexander-Arnold? Creo yo que es muy difícil encontrar un lateral derecho con la capacidad técnica de golpeo de ese man, o sea, tiros libres, los cambios
de frente son Sí, absurdos. los centros. Las asistencias que hace Pero es que, desde atrás, y ese es el al arco, problema, que yo creo al que costado, increíble. si a Trent Alexander-Arnold lo pusieran de extremo derecho, rendiría muchísimo más que de lateral. Muchísimo. Es el caso como lo que pasa con, no sé si has visto Frimpong, el Sí, jugador del Bayern. del Bayer Leverkusen, que el man al principio jugaba de lateral, empezó de lateral derecho. Xabi Alonso se empezó a dar cuenta que el man también siempre se quedaba, le costaba mucho marcar, le ganaban la espalda, le pasaba mucho lo que le pasa a Trent, que es, no sé si has visto muchos goles que le hacen al Liverpool, o sea, muestran la repetición y es Trent parado mirando Sí, los sí, rivales pasan, mientras los compañeros son desesperados persiguiéndolos, sí. y él es trotandito ahí mirando no es conmigo. Entonces mira que lo que decís es un punto que yo la verdad no había pensado, porque el físico de Trent Alexander-Arnold no se me presta tanto, ni se me hace tan polivalente como para el que un extremo necesita en la Premier, pero sí creo que le podría ir mejor, porque es que lo que dice es cierto, o sea, defensivamente Es un desastre. pues, es malo, Es o un sea, lo que desastre. dijiste no es. Por ejemplo, a diferencia de los otros, sí, en la función que tiene que cumplir de defensa es malo, Sí, porque ni siquiera es agresivo. exactamente. Exactamente. Es que no, o sea, defensivamente no tiene ninguna cualidad a destacar. Porque sí es rápido, pero no utiliza la rapidez en su favor, defensivamente hablando. Entonces, Sí. o sea, es un jugador que uno no entiende cómo en su proceso de formación llegó a ser lateral y en una posición más ofensiva. O sea, no entiendo qué cualidad se le vio para que terminara en esa posición y no en una posición más ofensiva. Y de hecho ahí para mí Inglaterra tiene el mejor lateral derecho. Y si lograra mantenerse con buen estado físico, sería indiscutible los mejores. Es Reece James. El man sí lo tiene todo. Polivalencia, potencia, defensivamente es una bestia. Siento que está hablando tu subjetividad, pero vamos a pasar. Vamos a pasarlo No. porque también voy a hablar Decir- también voy a hablar desde mi subjetividad y voy a decir que no le calza un guayo a Jules Koundé, pero está bien. Uy, no. Está bien, está bien. No tenemos que hablar de la asistencia que hizo Jules Koundé en el clásico desde mitad de cancha para ponérsela perfecto en la cabeza, ni de que es de los mejores laterales defensivamente hablando, pero está bien. No, es que Koundé se me hace muy bueno también, o sea, Koundé es muy bueno. Lo que pasa es que decir que Reece James no le calza el guayo a él se me hace sí muy exagerado, porque lo que te digo, yo entiendo porque como Reece James no ha estado con buen estado físico ni ha estado disponible por lesiones mucho tiempo, entonces uno lo ve un partido, dos y después un mes sin jugar y otra vez uno y dos. Si el man tuviera consistencia como al principio cuando fue el préstamo con Wigan, si el man tuviera esa consistencia, te aseguro que o sea, es un jugador que con consistencia y con partidos seguidos, o sea, puede marcar mucha diferencia. Pero bueno, o sea, resumiendo, sí se me hace que Trent es uno de esos jugadores que no entiendo en qué momento llegamos a decir, llegó a estar en el debate del mejor en su posición. Bueno, y para continuar en el Liverpool, siento que los últimos dos que nos faltan son los más funables que vamos a tener en toda la lista. Bueno, junto con Sergio Ramos. Creo que en los demás puede haber un consenso, pero junto con Sergio Ramos y estos dos que vienen, siento que se nos puede venir el mundo encima. Pero bueno, hablemos de Mohamed Salah. Es complicado porque sé que mucha gente va a decir que hay años en los que merecía el Balón de Oro. Sé que mucha gente... Yo les voy a decir algo que yo pienso y creo que el negro está de acuerdo conmigo. En el Liverpool que ganó en la Champions, en el Liverpool antes de que Mané se fuera, Mané era mucho mejor que Salah. Mucho. Solo que la gente no lo veía porque es normal, porque el marketing, un equipo, siempre lo hace a lo mismo. Y de hecho, pasa algo muy similar con el último que vamos a hablar, con el último jugador. Sí, Pero pensando en eso. Mané siempre fue mucho más jugador que Salah. Solo que el Liverpool le interesaba que la cara del equipo fuera Salah. Y Salah, si bien porque no falta, como diría Dawson dice el niñito en TikTok, pero es que su jerra ya... Pero es que el fútbol no solo se trata de eso, ¿sí? El fútbol no solo se trata de hacer goles y asistencias. El fútbol también se trata de funcionar en el equipo, de encuadrar en el equipo. Si uno se pone a ver el compilado de goles que se ha perdido el Liverpool, porque Salta no suelta la puta pelota, se daría cuenta que son centenares. Entonces siento que adicional a eso, es un jugador que en los momentos decisivos nunca está. Nunca. Desaparece.
Al Liverpool lo eliminaron, si no estoy mal, lo eliminó el Newcastle. ¿Quién lo eliminó? De la Copa de la Liga, perdieron la- la final con Newcastle. Perdieron la final con Newcastle. Salah no tuvo una acción ofensiva a destacar. Salah en ningún momento se cargó el equipo al hombro. Salah, ojo, Contra París contra París no hizo está nada. de los Paco en el bolsillo durísimo. Nuno Méndez se lo tragó. Y, ojo, no estamos diciendo que el jugador sea malo, porque Salah no es malo. Lo que estamos diciendo es que su valor no está en lo que la gente lo quiere hacer ver. ¿Sí? No está en es el mejor jugador de la Premier en muchos años. Salah, ahora sí lo digo con confianza, no le calza un guayo a Hazard. Uno. Nunca. Iba justamente a hablar de ese debate porque a la gente en redes sociales, sobre todo en Twitter, pues les encanta ese debate de Salah 1000 veces mejor que en Hazard, porque el GA de Salah en las últimas 3 temporadas ha superado los 20, yo no sé qué, y uno dice, bueno, o sea, seamos honestos, si vamos a hablar estrictamente de estadísticas, Salah es un jugador que aporta mucho, y en estadísticas solo creo que podría decir que Cristiano y Messi son los únicos que logran sostener su estatus de jugador por las características más su aporte en goles y asistencias. Salah es un jugador que a mí se me hace que, claro, el man hace goles y asistencias, pero la calidad, pues no sé, a mí se me hace un jugador que cuando uno lo ve y cuando uno jugó fútbol, uno como que reconoce los movimientos, y a mí él se me hace un jugador un poquito tieso. No estoy diciendo que sea malo, pero se me hace un jugador de esos que sí, hay dribla, se saca un jugador, otro, por ahí tira un túnel, lo que sea, pero el man no es como, no sé, al menos me pasa a mí, creo que estás de acuerdo, no es que uno diga, uy, voy a pagar una boleta para entrar a ver solamente a No. Salah, porque me voy a divertir viendo a Salah, no lo vas a ver correr por la banda, lo vas a, claro, probablemente lo vas a ver hacer una asistencia, un gol, pero nunca le vas a ver esa diferencia que, por ejemplo, lo que hacía así marcaba Hazard, que cuando Hazard cogía el balón, vos decías, ¿qué va a hacer este loco ahora? ¿Con qué va a salir? Sí. Te sacaba 1, 2, 3, todo, hacía goles increíbles, pero sí, creo que lo que decías es cierto, el exceso de estadística es una de las cosas que está matando el fútbol, la verdad, o sea, es uno de esos factores que como lo digo, le quita esa parte subjetiva al fútbol y a cualquier deporte, y es el talento. Porque vos Sí. no puedes salir a medir, digamos. No se puede medir todo con estadísticas. O sea, no se puede medir. Es simplemente así. Es decir, o sea, hay muchas cosas en el fútbol que no dependen de estadísticas y que no se ven y están debajo de las estadísticas. Y es la importancia y la determinación que tiene un jugador sobre un equipo. Y para mí la de Salah es determinante en el Liverpool, pero no es tan determinante como la gente lo quiere hacer ver. ¿A qué me refiero? El Liverpool en 2 años, 3 años, 1 año contrata otro extremo muy bueno y puede suplir a Salah sin mayor problema. Ese es el punto. O sea, no va a obtener exactamente lo que obtenía de Salah. Puede que el promedio de goles y asistencia sea muy bueno, pero sí es un jugador que no vas a decir que se te va a desarmar el equipo por no tenerlo. Entonces, sí siento que ahí está. Y a mí se me asemeja a lo que pasa con Haaland en el City, que Haaland no es el mejor 9 del mundo. Y a ver, claro, un delantero lo contratan para hacer goles. Y Haaland creo que es el jugador más joven en llegar a la Premier League a 100 goles, necesitando menos de 100 partidos. Y entonces, claro, si uno mira ese dato, uno dice, no, pues, o sea, este man de los mejores del siglo, o sea, vos dirías, y puede que Haaland termine con un registro de goles más alto que el de, digamos, Ronaldo, el de Luis Suárez, o así, vos dirías que Haaland es un mejor delantero que Ronaldo. No, nunca. Nunca. Lo mismo pasa con Salah. Va a terminar con más goles y asistencias en la Premier que Hazard. Y puede uno decir que es mejor jugador. No. Sí, no. Simplemente no pasa. Y para cerrar con broche de oro, la cereza del pastel, como decíamos, que pasa algo muy similar. Y creo que mis amigos del Real Madrid apenas se están dando cuenta de algo de lo que el resto del mundo se dio cuenta hace 5 años. Rodrigo es mucho mejor que Vinicius. Se dice y no pasa absolutamente nada. Y han ignorado todo el tiempo a Rodrigo porque lo mismo el marketing era que Vinicius ganara un Balón de Oro. Y eso no está mal, todos los equipos lo tienen. Así como, y lo digo acá sin ningún problema, a mí me encanta Lamine Yamal, pero hoy por hoy es mejor Rafinha. Punto.
es más determinante. Lamine Yamal sí mete una genialidad por aquí, una genialidad por allá, y es muy bueno. No lo cambiaría por ningún extremo del mundo en este momento. Pero si me dicen que tengo que poner a alguno de los dos titular en este momento, dejo a Rafinha. Yo. Entonces, siento que a Vinicius le juegan muchísimas cosas en contra. Muchísimas. Siento que es un jugador que empezó su carrera y empezó con esta inflada hacia el mundo que meten todos los equipos grandes, teniendo una definición terrible. Terrible. Oh. En los primeros años de Vinicius iba de 3, 4, 5 jugadores, le pegaba al arco y la mandaba a la tribuna, es que ni siquiera pasaba cerca. Y la definición la mejoró con los años, todo hay que decirlo. Hoy en día define mejor de lo que definía hace 5 años. Y siento que es un jugador que tiene un buen regate. Ojo, no estoy diciendo que Vinicius sea un jugador malo, pero bajo ningún contexto Vinicius es un candidato al Balón de Oro. O sea, pues no hay cómo más decirlo. O sea, Vinicius en este momento hay 3, 4 extremos por encima de él. En su misma liga ni siquiera está dentro del top 3 de extremos de la liga. En su equipo no es el mejor extremo. Entonces, y fuera de eso, tiene una actitud que ya lo dicen los medios de Madrid, lo dice todo el mundo, tiene cansada a la gente, inclusive a los mismos hinchas del Madrid, inclusive a su mismo vestuario, porque tiene una actitud que no es una actitud profesional, punto. Que sí, que está bien lo que hablábamos en un episodio pasado, la diferencia entre irrespeto y celebración, todas esas cosas, sí, claro. Pero ya, o sea, es que ya lo de Vinicius y además pues es un jugador que tiene el cinismo de salir a decir yo solo quiero jugar al fútbol, pero va a todos los estadios de España y del mundo a provocar a la gente. Entonces, es un jugador que es bueno, es un jugador que por alguna razón está en el Real Madrid, que ha sido determinante para ellos en algunos partidos, pero también es un jugador que necesita que otros sean determinantes para él poder serlo. Y es un jugador que en muchos partidos no aparece, ni se siente. En la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, Vinicius no tuvo ni una sola jugada buena, ni una. Yo te digo, para mí con Vinicius pasa como lo que dije al principio del episodio, perdón. Un jugador para mí que el ego y la prepotencia le corra más rápido que su capacidad de fútbol, inmediatamente lo hace un jugador mediocre y del montón. Y Vinicius es de esos, lo que decías, es de esos jugadores que provoca y pelea más de lo que se dedica a jugar. Y entonces el man en un partido coge y hace un sombrerito o hace 3 túneles seguidos y sale por la cámara, madre mía, soy muy bueno. Y después va uno a ver y el man en el resto del partido no hizo un gol, no hizo una asistencia, no influyó más, no hizo más allá de eso. O sea, no estoy diciendo que no tenga talento, el man tiene mucho talento, claro, se le nota. Yo recuerdo la Champions anterior que ganó el Real Madrid, la eliminatoria con el City, que Vinicius se hizo un partidazo, y la anterior a esa, cuando llegan a la final contra el Liverpool, que creo que también eliminan al City, que Vinicius se paseó a Fernandinho todo ese partido. Sí. Claro, el man es bueno, pero esa propaganda, porque lo digo propaganda porque se me hace ya un gesto ya hasta político de querernos lo meter como Balón de Oro, porque el Balón de Oro al fin y al cabo se volvió más un premio político que deportivo. Esa propaganda de meternos que Vinicius es un jugador para Balón de Oro indiscutible y que es el mejor. No sé, pues ese golazo se lo meten a los hinchas del Real Madrid, y lo que decís, ya también se están cansando Sí, no. de ese cuentico. Y vos ves cuando recibe el balón Rodrigo, la técnica de Rodrigo, siendo mucho más bajito, siendo mucho más compacto. Rodrigo, es que a Rodrigo, lo que digo, o sea, cuando uno juega fútbol y ve mucho fútbol y todo, uno como que notan los movimientos de los jugadores como esa diferencia. Y los movimientos de Rodrigo no son tan explosivos como los de Vinicius, que Vinicius tira el balón largo y corre mucho porque es muy atlético. Los de Rodrigo es de pura gambeta brasilera, Pues de playa. Es como si te preguntan quién, o sea, va a ser una comparación absurda, pero es como ver a un Federer Djokovic. Prefiero ver todos los días jugar a Federer. O sea, es así de sencillo. Y lo que te decía es que ya todo el mundo está cansado de las actitudes de Vinicius. Tan es así que se han planteado venderlo. Modric lo ha tenido que regañar en la cancha. Él parece que no ha entendido y nunca va a entender que el respeto no se impone, se gana.
y el Real Madrid es un club que de por sí impone respeto, no necesita más respeto del que ya tiene, porque es el club más ganador y el mejor club de la historia. Entonces el hecho de que como jugador él vaya a tocarse el escudito de las 15 Champions en frente de los hinchas del Atleti es algo de verdad de una pobreza mental. Habiendo ganado solo dos, por lo menos, cuando Cristiano hizo ese gesto estando en la Juventus, dijo: yo tengo 3, ustedes 0. Yo tengo 3, y 3 se la ganó Cristiano, siendo el jugador más importante de las 3. Ajá. Goleador. Y sabiendo que, a pesar de que Vinicius ha sido muy determinante en algunos partidos de la Champions, muchísimas Champions, cuando Benzema se ganó el Balón de Oro fue porque la Champions se la ganó gracias a Benzema. Cuando ¿qué? En el 2000 también, 21, creo que es, la Champions se la ganan, o 2019, 2018, no sé, se la ganan gracias a Courtois. O sea, digamos que... Contra Liverpool. Sí, exactamente. Nunca... Para mí... Sí, exacto. Para mí nunca ha sido ni será el equipo de Vinicius. Nunca. Y creo que él lo intenta hacer ver como algo así. Y lo quieren ver así. Creo que intenta vender el equipo como el equipo de Vinicius, y el man no... Y es lo que te digo, o sea, un jugador realmente grande no va a provocar de la manera en que él provoca. O sea, decime, por ejemplo, ese partido que estamos hablando ahorita de Ronaldinho, cuando sale aplaudido por el Bernabéu, hay varias tomas antes de que él haga el primer gol donde Michel Salgado le da rodillazo en la espalda, le mete 3 planchazos o 2 planchazos en la rodilla. O sea, no hace sino darle patadas, y Sergio Ramos también le da patadas, y uno en ningún momento ve que Ronaldinho se pare a decirle cosas, o a sacar títulos en cara, o a decirle: es que yo Balón de Oro, tú nada. Exacto, o sea, como dice el dicho. Su grandeza lo precede. Como dice el dicho. Dime de lo que hablas y te diré de lo que careces. Así de sencillo. O sea, jamás, ni siquiera Messi, a Cristiano. No estamos diciendo que nunca hayan puteado en la cancha. Todos los jugadores han puteado en la cancha. Pero nunca tuvieron la necesidad de hablar de títulos, de hablar de grandeza de un equipo en una jugada de un partido. Nunca. Y es porque se imponían... O sea, el hecho de ellos estar en la cancha imponía respeto. Exacto. Y es algo que Vinicius jamás va a tener. Y siento que, honestamente, sin necesidad de ser psicólogo, es algo que le duele. Pues a él le gustaría que lo reconocieran como el mejor del mundo. Pero el pequeño problema, hermoso Vinicius, es que no lo eres ni lo serás. Es así de sencillo. Tanto se nota que, mira, o sea, genera más... Neymar lleva 2 años sin jugar fútbol, y genera más emoción en la gente que convoquen a Neymar otra vez a la selección que convoquen a Vinicius. Sí, 100%. Y es más, sí, o sea, no sé cómo va a ser el planteamiento que va a hacer la selección brasilera contra Colombia. Pero me imagino que van a poner a Neymar de 10. Y me imagino que van a poner por... ¿No está? Neymar no va. No. Bueno, lo volvió a lesionar. Tienen un problema menos. Pero si yo fuera el técnico de la selección brasilera, para mí las bandas son Neymar y Rafinha. O si quiero hacer algo inclusive más amplio, si quiero jugar con 3 mediocampistas, Neymar de 10, Rafinha y Rodrigo. Para mí no tiene discusión. Sí. O sea, a ninguno de los 3 lo siento por Vinicius. A ninguno. En el 3 pongo a Neymar de 10, Rafinha por izquierda y Rodrigo por derecha. No hay ningún problema. Y es que siento que ahí es donde va. O sea, siento que desde que él, y creo que veía el argumento de un hincha del Madrid hace no mucho, desde que él se enfocó más en todo esto de provocar a la gente, inclusive ha bajado su nivel. O sea, desde que él está más concentrado en que la gente opine y piense de él, que él es el mejor, que él es el rey, etc., ha jugado peor de lo que jugaba hace 2-3 años. Cuando ni siquiera lo insultaban, o cuando si lo insultaban no le importaba tanto, o cuando estaba más concentrado en lo que él supuestamente dice, solo jugar al fútbol. Entonces, esta es nuestra lista de jugadores sobrevalorados. Seguramente habrá más. Nos gustaría que comentaran, opinaran, nos dijeran si piensan que alguno de los que dijimos está bien valorado, está infravalorado, que honestamente no creo. Y bueno, sí, que nos dejen todos sus comentarios y opiniones. Y esto es subjetivo también. Eso se decía decir, esto es muy subjetivo, esto es como los gustos de cada quien. Habrá personas que valoren muchísimo más el hecho de goles y asistencias antes de talento, que se ve que pasa mucho y está bien. Entonces es de cada quien. Y bueno, no sé, ¿a quién le toca la recomendación a esta vez? Creo que te toca. Bueno, recomiendo
que la vi hace recientemente, es que Apple TV definitivamente es la mejor plataforma. Air Masters, creo que se llama Maestros del Aire, una serie de Apple TV de un escuadrón de pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Si no la has visto, y no sé si te gusta mucho el tema, creo que de pronto no te interesa tanto. Pero No, es sí, ya me la vi. ¿Y qué te parece? Bueno, no, me pareció buena, pero lo que me pasa con Apple TV es que, o sea, para mí la mejor serie de la historia ya, o sea, creo que va a ser muy difícil de quitárselo es Severance en Apple TV. Entonces, siento que es muy difícil quitarle ese título. Pero Air Masters también es muy bueno. Muy, muy buena. Entonces, bueno, nada, eso sería por el día de hoy. Los dejamos. Esperamos sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo, como siempre, con los fundables.